¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a esta emisión de esta página de Facebook de Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un temazo muy interesante, ¿verdad? Que es sobre el descubrimiento y la conquista de México bajo una perspectiva filosófica. Y así que, pues bueno, vamos a darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos van a ayudar con esta exposición, ¿verdad? Aquí tenemos al buen maestro Jesús Mares y al licenciado Adán Mata Manzano, ¿verdad? Pues que les damos la más cordial bienvenida a esta emisión. Mi querido Jesús Mares, mi querido Adancito, bienvenidos. Un gustazo esta invitación, mi estimado Jorge, para compartir estas ideas tan interesantes e importantes sobre la filosofía y la historia de México que siempre se relacionan, ¿no? Muy agradecido por la invitación. Invitarme una vez más a compartir un poco de estos espacios y también muy contento, sobre todo porque son temas que recuerdo que cuando era más joven me interesaban mucho, sí que me nombraba nacionalista y cosas pues que me llamaban mucho la atención y a ver qué alcanzamos a aportar o a vislumbrar en este momento. Y gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, mis queridos amigos, por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar en primera instancia, ¿verdad? De un aspecto que creo yo que es importante mencionarlo, ¿verdad? Este aspecto, bueno, en primera instancia, pues es hablar del descubrimiento de América. Yo creo que son temas que van propiamente de la mano, ¿verdad? Van propiamente de la mano y no podemos dejar de lado el descubrimiento de América para hablar de la conquista, ¿verdad? En este caso de México, bueno, porque van hilvanando estos dos grandes acontecimientos de nuestra historia. Bueno, pues van hilvanando parte de nuestra identidad, ¿no? Y aquí el concepto principal dentro del descubrimiento de América, hasta este año que se da y que ya de alguna manera pues lo conocemos, bueno, pues nos damos cuenta que el único que se sabía de la historia pues era solamente lo de el antiguo continente, ¿verdad? México o el continente americano, a partir de cuando empieza a formar parte de la historia universal, pues a partir precisamente del descubrimiento de América. Allí empezamos o empieza a existir el continente americano y junto con sus acontecimientos a formar parte de esta historia universal. Y también por otro lado, ¿verdad? Como ya bien lo señalaba un gran historiador, Miguel León Portilla, bueno, pues en este descubrimiento de América, pues más que nada coincido con él que fue un encuentro de dos culturas, ¿verdad? Y filosóficamente, pues vamos a encontrar este término, que fue un conocimiento de dos culturas, ¿no? Al encontrarse, al tener este choque, ¿verdad? De los españoles llegar aquí al continente y ver que también nuestros pueblos indígenas, bueno, al tener este contacto con los españoles, cómo va coincidiendo precisamente todos estos eventos, todos estos fenómenos que tenían profetizados de alguna manera y que coincidía con esta segunda venida pues de la serpiente emplumada, ¿verdad? De Quetzalcóatl, y siento yo que pues esto es importante comentarlo, ¿verdad? Es importante comentarlo para partir y comprender lo que viene siendo la conquista de México.
no Bien, sé, perdón, digo, si me lo permiten, estas ideas iniciales son muy importantes, precisamente porque estamos nosotros siempre, continuamente, cada año, recordando un proceso histórico que tenía que haber sido necesario. Nosotros cada mes de octubre siempre encontramos totalmente una pugna, encontramos una problemática ideológica entre aquellos que dicen tal cual que no hay descubrimiento, que no hay ningún tipo de proceso inicial con, pues en este caso con Colón, y aquellos que obviamente reconocen el proceso histórico y entienden que tenía que haberse dado, ¿no? Entonces es una pugna que constantemente se encuentra cada año para este mes y casi pues ya para estas fechas, que estamos allá a menos de una semana de cumplir otro aniversario, ¿verdad? Como tal, como aniversario histórico. Y esto yo creo que nos debe de llevar a reflexionar sobre la importancia de nuestra misma personalidad y de nuestra misma, pues vaya, también actitud ante la historia, ya que no solamente somos un fruto de la casualidad en el sentido histórico, sino que somos un proceso y una continua formación de pues de una sociedad que se debe de manifestar, que se debe de encontrar con su yo del pasado, con su proceso anterior, para poder entenderse en el contexto futuro, ¿verdad? Y allá a lo mejor no tanto en el contexto presente, sino en el futuro. Y esto, pues bueno, como proceso histórico, lo entendemos así, que es necesario el estudio concienzudo de los procesos para poder redirigir la circunstancia actual a un progreso mayor, pero un progreso en toda su extensión de la palabra y no solamente un progreso político. A lo mejor tenemos esa idea del progreso político, de las infraestructuras y de las cuestiones palpables, ¿no? Sino un progreso que implique una renovación moral, una renovación histórica, una renovación social, que abarque todos los ámbitos de la individualidad y no solamente aquellos que podamos ver, ¿verdad? Entonces, Colón se vuelve también un referente y muy importante en este proceso, ya que sin Colón no podemos entender lo que ubicamos nosotros antes de Cortés, la parte precortesiana, ¿no? Entonces, Colón se vuelve también parte necesaria para poder entender a Cortés, ¿verdad?, en su debido momento y ubicarnos espacial y temporalmente en la primera etapa de lo que hoy nosotros entendemos, conocemos y sabemos que es México, ¿no? En primer momento. Sí, así es, Adam. Como lo comentas, no hay que tener esos detalles y si contextualizamos un poco, pues lo que sucedía en ese momento. A grosso modo, ¿verdad? No a sentido de historiador, pero tengamos en cuenta que el conocimiento no ha parado, no para, gente también está en ese saber, en ese conocer, y pues uno de ellos, podemos decir, como ya lo mencionaste, Colón, esta inquietud dentro de ir aquí, las necesidades tal vez políticas, tal vez terrenales que se tenían en ese momento, y a ver qué solución se daba a esas aportaciones que se tenían hasta ese momento, y dentro de las inquietudes, ahora sí que por aras azarosas, no supieron a dónde llegaron, me imagino que hasta pudieron haber pasado una tormenta o no lo sé, los desvió del camino y les falló la navegación, que se supone que Colón era un navegante diestro en las artes, bueno, en la marina, y bueno, ante ello, pues tenemos, o si nos vamos a los recuerdos que nos dieron dentro de nuestra educación histórica inicial, pues que salió en busca de, llegó a unas tierras donde creían que era la India por cómo vestían,
por lugar, contexto, a lo mejor no se ubicaba bien porque a lo mejor nunca había estado ahí, o qué sé yo, ¿no? Entonces todos estos procesos de ir conociendo, ¿sí? Este territorio, poco a poco ir avanzando hacia él, más las circunstancias políticas que estaban dando ahí, y ya entrando ahí a, con Cortés, bueno, ya un poquito más recorrido, pues es lo que se nos ha enseñado y es lo que nos han, como dices, nos invitan a festejar a este tiempo, o esa en que en este punto me adelanto un poco al concepto, este, mmm, ¿cómo me explico? Eh, Visión europea céntrica, ahorita no pude no supe cómo estructurarlo, pero donde creen que de ellos hay que partir para todo, o de ellos depende, gracias a ellos, la tierra y todo lo que hay es por lo que ellos han producido, ¿no? Exactamente. Ah, Ahí creo que esa palabra era eurocéntrico, ¿no? Era la equivalente. Eurocéntrico, sí, sí, Eurocéntrico. dije, sí, exactamente. Gracias. esa- exactamente. Y bien como lo señalan, creo que en este aspecto, pues empieza precisamente el conocimiento, ¿no? Este conocimiento de este encuentro de dos mundos, que empiezan a tener, ¿no? En esta primera instancia, podemos ver en algunas cartas, ¿verdad? Que definen a estos nativos, ¿verdad? De los pueblos indígenas, cuando llegan a este momento, ¿no? Como animales en formas de hombre, ¿no? O bestias en formas de hombre, precisamente porque, pues es una cultura, es un aspecto completamente diferente y muy adverso a lo que en el viejo continente, bueno, pues se veía, ¿no? Se daba, se estaba consolidando, bueno, pues en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que a partir de este descubrimiento de América, bueno, pues empieza a surgir pues ese trabajo, ¿no? Del cómo evangelizar al pueblo, ¿no? Al pueblo nativo, puesto que quizá los españoles vieron pues lo violento, ¿no? Que eran las culturas prehispánicas que había en este momento, pero sin entender el por qué hacían esta especie de sacrificios, ¿no? Entonces yo creo que pues es importante de alguna manera pues señalar todos estos aspectos, ¿verdad? Porque pues forma parte de nuestra identidad histórica, de nuestra identidad nacional, todos estos grandes acontecimientos, ¿no? Pero creo que este descubrimiento de América lo podemos dejar en un conocimiento, en un encuentro de dos mundos que estuvieron allí para tener una identidad, ¿no? Que creo yo que para los españoles les faltó un poquito de sensibilidad en este aspecto este, del querer entender lo que sucedía en este nuevo mundo. Efectivamente, yo creo que ahí algo de lo que hemos estado nosotros en continua problemática histórica es precisamente una de esas afirmaciones. Bueno, se han hecho dos ahorita, has dicho dos totalmente, muy ciertas y muy reales que todavía, pues te digo, nos dejan en ciertas problemáticas mentales. Y una de ellas, pues es esa precisamente, que agrego yo también ahí, que a odiar o despreciar lo español, pues es despreciarse a sí mismo, ya que no solamente somos mestizos, digo, no solamente somos indígenas, perdón, sino también somos mestizos, o sea, tenemos una confluencia de sangres que no es oportuno negar, porque precisamente son las que nos han construido como personas y son las que precisamente construyen a la sociedad, ¿no?
Y la otra, pues precisamente es esa, de la situación del genocidio, ¿no? Se ha dicho mucho que, pues bueno, que los españoles, ¿no? Que los españoles vinieron, cometieron un genocidio, que le dieron la torre a no sé quién, no sé cuántas, pero pues bueno, la otra afirmación pues también es válida y es oportuna mencionarla. Bueno, se ha dicho también que más bien en vez de empezar un genocidio vinieron a acabar con uno, ¿no? Y estas frases siempre nos traen en controversia precisamente porque muchas veces la historia misma se ha encargado de redirigir el pensamiento histórico hacia un solo lado, ¿no? No hay una oportunidad de ampliarnos a los dos lados o a las dos vías. Y bueno, pues ahí recalco la importancia de la filosofía también y del criterio para poder ampliarnos en la reflexión misma, porque si no, pues bueno, también estaríamos con una visión muy parcial, una visión muy sesgada, y pues para visiones sesgadas, pues bueno, hay muchos pseudohistoriadores que pues nos han ayudado a confundirnos todavía más. Por eso la controversia siempre tan histórica, tan nueva y que nunca se acaba. Pues bueno, lo vimos nosotros con esta situación de la estatua de Colón, precisamente ahí en México, ¿no? Que si la quitamos, que si no la quitamos, que ponemos y que lo que pusimos, pues que sí representa, no representa. Entonces es la misma constante, siempre es la misma constante. Yo creo que ahí es también la circunstancia de redefinir qué es lo que nos hace mexicanos, qué es lo que nos hace, qué es lo que nos identifica, qué elementos contiene la identidad y pues bueno, es rescatarla y no solamente guiarnos por el indio histórico, que es al que se le rinde mucho tributo, mucha pleitesía, pero el indio vivo, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, pues en mucho también se encuentran alejados de la realidad social pública y solamente se toman como estandarte o cada 6 años o cada 12 de octubre o cuando haya la posibilidad, ¿verdad? Entonces esto es una problemática que pues crece y se va manteniendo. Sí, exactamente, es algo muy chistoso de nosotros. Dices, o sea, vamos mencionando cosas, me vienen más recuerdos, como que quiero así como que, espérate, también acuérdate de esto, no, espérate. Y es pues, es un masacote bien hecho, o sea, en el sentido de que si estamos hablando y que tanto unos no nos entendieron como también los otros no nos entendieron y en este encuentro de dos mundos, la verdad no me acuerdo de quién es esta tesis, a ver si me ayuda acá mi estimado Adán o Jorge, donde llegaron los españoles y con la idea de que llegarán al Edén, donde se encontrarán, donde habrá todo tipo de comida, donde no habrá esa necesidad de trabajar y me imagino, así como lo mencionaron, esta tesis, vuelvo a repetir, no recuerdo de quién es, perdón por mi falta de memoria, pero era llegamos al paraíso, pues aquí es lo que se nos había prometido con nuestras creencias religiosas. Y también esta otra parte donde ellos decían, bueno, pues ya llegó que dijo que iba a venir y que iba a regresar del mar y con tanta gloria y brillante y reconocible, pues en esa parte ambos se dieron, fue una fusión que ayudó a unirse y no fue en un primer choque, ¿no? Porque se fue dando poco a poco, de manera paulatina, sobre todo porque tenemos en cuenta que si le ponemos fecha según la historia, pues es desde el 92, 492 al 519 aproximadamente. Entonces, es un periodo largo en el que se viene dando esto y tengamos en cuenta que no había redes sociales, pues la comunicación era más lenta, ¿no? Entonces, agregarle a esto. Y en el que se iban conociendo y sí hay un conflicto que tenemos que reivindicar, tal vez tanto aceptar y tanto que otros acepten e incluso
comentarios de que si hay que pedir perdón, que si hay que aceptar ya lo que somos, que si ya no hay que estar criticando, ya no hay que estarse arrepintiendo de lo que pasó y que mejor hay que partir de aquí. O sea, es algo muy raro, sobre todo porque vamos, creo que es una dentro de nuestras características no aceptar esa parte de donde venimos. El punto de decir, son estas personas que están en una etnia, bueno, en una sociedad que el gobierno les tiene que aportar, que porque son milenarios y porque gracias a ellos es nuestra identidad, pero también los explotamos y los recluimos, así como la niña fea mándala al desván, pues así como que no hay esa coherencia. En esa aceptación e incluso, ¿no? Si le ponemos ahí la parte de la educación dentro de los programas que no solamente se sigue dando, se sigue teniendo una visión y luego ya los más estudiosos es que eso está mal y bueno, es algo así como que sí hay que ponernos de acuerdo en cómo o generar estas visiones que nos puedan ayudar a aceptar estas dos vertientes que se tienen. Más, si le agregamos la parte, pues que hay que sentirnos reconocidos, ¿no? Porque en la historia, pues pasamos a los primeros lugares, ser reconocidos, ¿no? O sea, tengamos en cuenta Egipto, tengamos en cuenta China, tengamos en cuenta la India y luego México, y dices, pues ya somos reconocidos mundialmente, ¿no? Entonces hay que sentarnos a entablar bien la situación de cómo, pues qué o cómo lo vamos a distribuir o a plasmar, sobre todo porque ya hay sesgos que invitan a reivindicar tal vez la historia sin quitar lo que ya se tiene o darle otra perspectiva, no sé. Creo que por ahí el micrófono, mi estimado. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí ya me escuchan? Ahora sí. Ok, bueno, creo que aquí también, bueno, señalan una parte bastante importante y que va a ser con lo que vamos a lidiar a lo largo pues de nuestra historia, ¿verdad? Que va a ser precisamente pues la identidad, ¿no? ¿Dónde está nuestra identidad cultural, nuestra identidad dentro de nuestro país, nuestra nacionalidad, por decirlo de alguna manera? Por esta falta, ¿verdad?, de interacción, esta falta de comprensión, esta falta de alteridad, ¿verdad?, que se dio en este momento, ¿no? Entonces, creo que sí, el descubrimiento de América trae esta serie de conflictos que vamos a estar arrastrando, ¿verdad?, durante toda nuestra historia, por esta falta de identidad, ¿no? Al final, de qué hijos de quiénes somos, ¿no? O hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Y de allí, bueno, pues toda ya nuestra cultura, ¿no? Que tenemos, el cómo a veces, inclusive el menospreciar a estos pueblos nativos, a estos pueblos que nos dieron nuestro origen, a cómo menospreciarlos, y que de alguna manera fueron los que sacaron la casta, ¿verdad? En algunos momentos importantes, para restablecer o reivindicar, pues prácticamente su cultura, como ya lo vamos a ver más adelante con el tema de la conquista. Exactamente, y yo creo que para las cuestiones de la identidad como del mexicano, el maestro Jesús Juárez es más experto todavía que yo. Bueno, es que haciendo remembranza a lo que escribí en mi tesina, ¿verdad? Pues yo ahí, como todo humano que quiere, ya tengo la neta del planeta, ¿no? Entonces ya le quieres dar un nombre que le designamos la resistencia como identidad mexicana.
Y bueno, si me lo permiten, pues nada más hago así algo rápido, ¿no? O sea, resistíamos cuando recuerdo que estaba metiéndome en esos asuntos, era de, ok, es algo universal y particular del hombre y viéndolo entre yo lo enfoqué así, viéndolo en el contexto que estaba en ese entonces. Bueno, había mucho pleito de culturas, pero entre ese pleito de culturas pues se respetaba, entonces había aquel que se sometía pues tenía que resistir los mandatos y lo que ellos dijeran. Claro que me respetaban hasta cierto punto. Posteriormente se vino a esta resistencia, bueno, yo al siguiente punto lo manejé hacia esta resistencia, que aguantamos este sometimiento, esta inculcación de creencias, este derrumbe de ideas o de religiosas, ideas religiosas o costumbres religiosas, apegos religiosos que teníamos, y tuvimos que resistir todo eso, más aparte el menosprecio de aquellos que se creían superiores por ser de otro color y dentro de la esclavitud. Y en la actualidad, pues cómo vamos resistiendo pues a todos estos malas organizaciones que ahora concluye que nosotros mismos hemos forjado a estas alturas, sí, pero si vamos a un principio donde estaban estas culturas, pues hay que tener en cuenta que entre ellos había, bueno, número exacto no recuerdo, ¿verdad? Es más, ni me lo sé, para qué decir mentiras. Había bastantes culturas y entre ellas pues había una relación a su modo y a su estilo de territorio que muchas veces no entendemos. Es, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Me invitas a tu casa a comer un pozole y tú le pones crema al pozole, le pones crema a las tostadas, cuando a veces dices, pues es que son sus costumbres, o sea, no son las mías, las tenemos que aceptar, tenemos que saber convivir con ello. Y en esa aceptación, pues es ir haciéndonos más humanos en este proceso, cosa Exactamente. que en su momento y cosa que en su momento pues no y que hasta la fecha, reitero, lo seguimos haciendo, ¿no? Que porque si ese racismo que ahorita está en conflicto, que si es racismo o clasismo, que si porque eres chaparro, prieto y feo, pues de Oaxaca, ¿no? Entonces, en esos estilos, más aparte ese toque mexicano que le ponemos, bueno, como que ya me estoy perdiendo, ¿verdad? Pero como que no hemos sabido, o no si sea otra visión característica, ya saben que ya igual Maris ya le puso nombre, otra característica del humano mexicano que no se ha aceptado a sí mismo, que no ha aceptado a otros, y si le ponemos ahí la parte de la corrupción que pareciese ver que la historia nos refleja que el mismo México se traicionó y el mismo México hizo que, bueno, perdón por el contextualizar o poner el nombre así, el que los tlaxcaltecas estuvieran contra los mexicas y que gracias a ellos se dio esta brecha para llegar. Sí, o sea, es que es un bagaje muy grande, así que ahorita se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero son sesgos que sí hay que tener en cuenta para poder aceptar incluso en estos momentos a todos nosotros. Exactamente, Mares. Ahí nomás se faltó decir las quesadillas con queso y sin queso, digo las quesadillas sin queso, ¿no? En ese aspecto. Pero pues es interesante, ¿no? Ver esta diversidad cultural que se forma aquí en México y cómo pues de alguna manera pues esto se vuelve al final de cuentas una guerra de todos contra todos y que da paso precisamente a la conquista, ¿verdad? Esta conquista no tanto territorial, sino una conquista pues netamente religiosa, ¿no? Ya aquí ya nos diste este brinco, mi querido Mares, ya nos diste este brinco, y ya está, ya para unir este eslabón del descubrimiento con la conquista de México, pero a partir de esas unidades, de estos pueblos indígenas que de alguna manera ya estaban hartos de los grandes, de los grandes imperios. Hay que recordar, bueno, al menos para mí, no sé si coincidan con lo mismo, en la Mesoamérica
para mí son tres los grandes imperios, los, que son los aztecas, los mayas y los incas, allá, allá por Perú. Creo que son los imperios así más fuertes y pues los más sanguinarios, pues los mayas, ¿no? Y por allí vamos a citar ahorita la película de Mel Gibson, ¿verdad? El ver todo este contexto, como los propios pueblos, pues iban de cacería por los demás para ofrecer ese sacrificio a los dioses, y este es el hartazgo precisamente de las tribus que están alrededor de estos grandes imperios. Se llegan los españoles, y estos pequeñas colonias, vamos a decirlo así, se unen con los españoles, y prácticamente pues vienen a darle con todo, ¿no? Y volvemos a repetir en este aspecto, ¿no? La conquista de México hubiera sido diferente si se hubiera puesto por parte de los españoles ya en términos más filosóficos que tenían desarrollados, en términos científicos que ya tenían desarrollados, ese aspecto de la alteridad, ¿no? Ese aspecto de la comprensión. Y creo que de aquí pues viene también otro aspecto importante. ¿Por qué salen a explorar en estos viajes? Hay que recordar que España estaba en una crisis económica, por allá estaban en guerra, no recuerdo, ahorita no se me viene, no recuerdo con quién, estaba allá, creo que con los franceses, estaba en guerra los españoles, y pues le dicen, pues órale, los reyes católicos, ¿verdad? Órale, te patrocinamos el viaje, te llenamos las divisas, y vete a explorar el mundo para que traigas oro, ¿no? Entonces, los españoles vieron esta oportunidad diría, un personaje de México, ¿verdad? Muy importante, de la catafixia, cuate, ¿verdad? Ahí echamos la catafixia, ¿verdad? Nosotros te damos esto, y pues tú nos das aquello que a lo mejor sí lo valoras, pero no lo valoras tanto como nosotros lo tenemos, ¿no? Creo que esta es un parteaguas, pues también dentro de la historia, ¿no? No sé qué piensen ustedes, si coincidan o no en este sentido. Ok, perdón, si me permites ahí, ahorita que dices vamos, cómo a veces nos sucede esta parte de no entender o suponemos o esa parte egoísta del hombre. Me voy a basar mucho en esto, porque considero que hay un bemol ahí muy seguido. Recordemos que, que se van acercando y le mandan mujeres, le mandan cosas, y así como que hasta como si le estuvieran poniendo el caminito de piedritas, mira por aquí, por aquí, por aquí, cuando el otro decía, mira, vete, cuando no hubo ese diálogo, cuando no se tiene el decir el por qué o para qué te lo doy. Entonces, eh, tener en cuenta eso, o sea, uno pensaba, bueno, además con su parte religiosa, aquí tengamos en cuenta que éramos muy religiosos y que estaban estas profecías y se veía que se venían con todo, y además que ya estaban encima de nosotros, y con esa visión de que, ¿y si serán? Con esa duda de como que esto no cuaja muy bien, porque hubiese sido así como que el todopoderoso al de ya, y si hubiese habido esa aceptación, pero les digo, cuando se les dan estas ofrendas, así como que, mira, gracias, gracias por ubicarnos, ya nos conocimos, te comes y te vas. Entonces, eso no se dio, más aparte era el de, ¿dónde? Aquí hay, ¿dónde? ¿Dónde? Entonces fue así como que el impulso a saquear, estoy adelantando la palabra saquear, sino el impulso a buscar más, porque eso se vislumbraba o veían que aquí había y no se le prestaba atención. Sí, efectivamente. Yo creo que es algo que deberíamos también de revisar, es esa cuestión del victimismo. Así es, unos comentarios hace rato muy importantes sobre la cuestión de la preparación precisamente de esa llegada de los españoles, y se había venido abarcando desde el principio.
Yo creo que también esa situación victimista, esa situación pues es que los demás tienen la culpa y yo no, o yo me siento mal, pequeño, único, sin fuerzas, nadie me ayuda, la hemos venido arrastrando todavía más, precisamente por la cuestión histórica, ¿verdad? O sea, a lo mejor no desde el principio, pero ya en estos últimos momentos nos la han tratado de vender como una parte atractiva ideológica. Entonces, a partir de eso, nosotros venimos entendiendo este proceso histórico como una invasión, ¿verdad? Lo hemos venido entendiendo como una invasión y hemos venido entendiendo el proceso histórico como algo que no debe, algo que se debería de haber evitado y no debería de haber pasado. Pero sin embargo, pues también nosotros entendemos que la cuestión histórica, pues no la redefinimos nosotros, sino las definen las circunstancias y las definen los contextos, ¿verdad? Y en ese plano también sería importante revisar que, bueno, por ejemplo, en palabras de Vasconcelos, ¿no? Menciona muy bien Vasconcelos, dice, Cortés formó este pueblo, le transformó su modo de vida en un primer momento, y en un segundo momento dice que antes de la llegada de los españoles, México no existía como nación. Entonces, sería importante revisar estas dos ideas porque muchas veces en los comentarios que escuchamos, ¿verdad? O que tenemos por ahí, decimos, invadieron México, invadieron nuestro país, nos torturaron, ¿verdad? Nos masacraron. O sea, ¿cuándo nos torturaron? ¿Cuándo nos masacraron? Masacraron a tus antepasados, a lo mejor abusaron de ellos, pero tú no, porque tú eres fruto precisamente del proceso histórico, ¿no? Entonces, entendemos también que una vez que pase el proceso histórico de 1519, entendemos que México se ha venido conformando a pasos agigantados. Empezamos con un virreinato, y yo también Claro. ya me fui muy lejos. Empezamos con un virreinato, pero de igual manera, nosotros entramos a la civilización, vaya con palabras de Vasconcelos, entramos a la civilización gracias a España, porque obviamente tenemos una cultura, un modo de vida diferente, ¿verdad? Pero entendemos que el imperio no era el imperio que ocupaba desde Coahuila hasta Yucatán. O sea, entendemos un imperio grandísimo, el imperio mexica, el imperio azteca, ¿no? Pero en realidad, pues entendemos el imperio mexica a lo mejor como una delegación de la Ciudad de Exactamente. México, ¿no? Entonces, en Sí, esa perspectiva, hemos crecido con la idea de que pues éramos únicos, eh, verdaderos y fuertísimos y que nadie puede con nosotros. Y bueno, pues atendiendo a esa circunstancia, habría que ver que todo el proceso vivido, que nosotros hemos entendido, revisado, que nosotros hemos comprendido sobre la cuestión mexica, la cuestión azteca, pues lo hemos venido entendiendo, reflexionando y nos hemos venido ampliando el panorama a partir del sistema filosófico español, ¿verdad? claro. Entonces, en ese plano, a veces estamos muy ambiguos y no es porque nosotros lo deseemos, ¿no? No es porque nosotros lo queramos, sino precisamente porque las herramientas se van acortando y hay que buscarlas para poder empaparse, ¿no? De la realidad, de la verdad que encierra el contexto histórico, para no quedar, pues ahora sí, perdidos en el mar de los Sí, acontecimientos. Entonces, pues bueno, yo ahí recalco mucho la idea de Vasconcelos en ese plano, ¿no? Cortés formó este pueblo, le transformó su modo de vida y sobre todo, pues atendiendo al principio, ninguna idea nacional, porque ya el sentido nacional ya implica unidad, ninguna idea nacional emparentaba las castas. Por eso tenemos esas pugnas, ¿verdad? Decías bien, los tlaxcaltecas con los mexicas y pues los que se agregaran ahí, los que estuvieran por ahí, que se colaran, pues siempre estamos en pugna, que si pagas tributos, que si no pagas, que si te agarro, que si te mato, que si te sacrifico, que quién sabe qué tanto. Entonces, pues llega un momento en el que te cansas, ¿no? Llega un momento en el que te cansas y tienes que salir y la primera opción que haya, pues es la que vas a tomar. Y oh sorpresa, llega Cortés.
Sí, 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 como dices, ¿no? Y también con otro punto de vista, por ejemplo, diría Enrique Dussel, bueno, o sea, ¿y yo por qué tendría que darle las gracias porque me descubrieron, ¿no? O sea, sí, pues qué, o sea, no soy nada o qué, en qué momento soy un animal, o sea, dentro de la perspectiva, las aportaciones que Dussel dice, pues no nos han descubierto, no, no en contra, sino aportando otra visión, ¿verdad? Es esto de no nos han descubierto, simplemente nos vinieron a descomponer porque nosotros éramos una civilización hecha y derecha y los problemas que tenían ellos con, no recuerdo si son, ubíquenme, cuando el imperio árabe estaba en su totalidad o ya estaba casi en su punto de declive porque crece España o no lo sé, algo así tiene que ver esta situación. Entonces, tengamos en cuenta que córrele, ve a buscar de dónde nos alimentamos, es así más bien, no hubo una conquista como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiese una conquista, bueno, ya dentro de estas reflexiones, sí dicen que fue una invasión, pero se invadió, ¿por qué? Lo seguimos viviendo en la actualidad, o sea, se nos ha impartido una religión, no la vivimos tal cual, seguimos con nuestras creencias de chamanes, con nuestras creencias de paso las ramas y los demás por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en todo este aspecto, pues no se ha roto. Y dentro de las habilidades que intentaban hacer, cambiar nuestro lenguaje o meter la estatua dentro del otro, cuenta la leyenda, ¿verdad? Así como que mira, este es el que debes de creer y para que veas, es el mismo, nada más que está aquí adentro. Entonces, todos esos detallitos, pues se entiende, ¿no? Porque en su momento, pues era una manera de educar o intentar educar o adherir a las creencias. Sobre todo, volviendo a lo que decía Dussel, ¿no? Más bien... me viniste a quitar todo lo que yo tenía. Y como todo, o sea, si nos vemos en este punto, como imperios hechos y derechos, con todo, con políticas, con leyes, con gobierno, con estatutos, clases sociales, pues era una estructura bien hecha. Obviamente mal comprendida tanto uno para el otro. Tanto la bondad de estas culturas al haber aceptado, porque si hubieran querido, en cuanto pisan, se fulmina, ¿no? Ya iba a decir los fulminamos como si hubiéramos estado ahí, ¿no? Pero entonces, esa aceptación y esa parte religiosa de lo cual siempre nos ha caracterizado como humanos y como mexicanos, pues ha estado presente y como ya lo mencionamos, fue parte fundamental para que esta fusión rara se diera. Entonces, sí, apoyándome en Duce, en Enrique, diría, no fue conquista, sí, no, ya lo mencionaste, Adán, fue un genocidio, desde esa perspectiva. Ahora, tengamos en cuenta también que esto, pues, había esta lucha interna, también provocó la caída. Es como el imperio, como todo lo que estamos vislumbrando ahorita, estamos en alto, no sabemos qué tan alto está, que posiblemente vayamos en picada o estamos en la cima, que se venga algo diferente a lo que estamos viviendo ahorita. Creencias, conceptos, aceptación de uno con otro, etcétera, etcétera. Así es, exactamente. Yo creo que esa circunstancia es la que nos mantiene dentro del ámbito de la pugna ideológica que hacía mención en el principio, ¿no? Y es correcto esa idea, esta cuestión, por ejemplo, que mencionabas sobre la circunstancia religiosa, pues en vez de potenciarse parece que disminuye, ¿no? Parece como si no aceptáramos lo que había llegado, lo que ha llegado. Y a lo mejor ya no es siquiera por la cuestión del proceso histórico, sino es por también la misma situación política que se ha encargado de desespañolizar, porque se ha utilizado mucho ahorita el concepto, descolonízate, desespañolízate y pues ubícate en tu contexto social, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que venga de afuera es invasión, precisamente esa es la circunstancia. Y se resalta mucho la cuestión soberanía, ¿no?
pues ahorita también tuvimos la circunstancia social que también dio mucha división mental sobre la cuestión del perdón, ¿verdad? España debe de pedir perdón, ¿verdad? Por los genocidios cometidos en 1521, ¿no? Pero obviamente yo creo que nos quedamos en una visión sesgada en algunas ocasiones, o sea, por ejemplo, en este caso, vimos totalmente bien que en un ambiente político esto siempre va a vender, siempre está vendiendo, siempre hay atención. Pero si nos ubicamos con los que saben, con las cuestiones históricas, con los estudios historiográficos, pues sabemos bien que debemos un tanto más a España que a la política misma presente. O sea, desde el sentido de la herencia colonial, ¿verdad? Empezando por construcciones, escuelas, hospitales, todos estos elementos que se han venido construyendo, pues vaya, en todo el virreinato, en 300 años de virreinato, vemos bien que más bien a España nosotros deberíamos agradecer la parte de la herencia que nos toca. Y eso no excluye, obviamente, las cuestiones económicas que de aquí se fueron. Claro que se fueron y se tenían que ir y se fueron pues muchas cosas, joyas, dinero, todo lo que a lo mejor nos pudiéramos imaginar. Pero obviamente hablamos primeramente de la crisis, las luchas anteriores con los musulmanes, las luchas posteriores que se dieron, la reconquista de Tierra Santa, y todo este contexto exterior, pues obviamente que nos iba a influir a nosotros, ¿no? Y nos influyó tanto que pues en el momento de la independencia estamos hablando de Fernando VII, ¿verdad? Y hay que dejarlo en el trono y hay que defender su trono porque lo pueden quitar. O sea, hasta acá influía allá del otro lado del charco, las noticias, los sucesos, las guerras, influían hasta acá, ¿verdad? Y en esta perspectiva, pues la problemática solamente ha cambiado de época, ¿no? Seguimos con lo mismo. Y yo agrego esa parte del victimismo, seguimos con el victimismo que en realidad pues solamente en su momento nos hace menos. O sea, se vuelve parte de nuestra cultura, se ha vuelto parte de nuestra cultura mexicana, de una manera pues muy, muy grande. Y esto pues es fruto de lo que se ha venido construyendo políticamente, ideológicamente y filosóficamente. Exactamente, ya regresé, por aquí me sabotearon otra vez la señal, no sé si se dieron cuenta, ya van 2 veces, yo creo que por allí ya le vamos a cambiar de noches filosóficas a los filósofos de la sospecha, porque siempre me cortan el internet, yo creo que por allí nos escucharon y llórale, ¿no? Mandaron, y pues allí me perdí un poquito, pero bueno, pues aquí ya retomando un poquito lo que decían estos contextos, pues creo que fueron esos, han sido esos elementos los que nos han marcado hasta ahorita, ¿no? Y que los venimos arrastrando desde esta época, ¿no? Ver cómo lo que ya señalaba aquí Adán, lo que tú señalabas, mi querido Mares, con lo de Dussel y demás, cómo el propio mexicano pues va disminuyéndose a sí mismo, ¿no? A partir de esa tendencia que ya viene España, ¿no? Como bien nos lo han enseñado a veces, ¿no? De que pues nos trajo la civilización, nos trajo la cultura, nos trajo esto, nos trajo aquello, de como bien ya lo habían señalado ustedes, ¿no? Ya era una civilización, los pueblos indígenas, porque tenían su organización social, su política, su economía, su propia religión, ¿no? Entonces prácticamente pues allí hubo este interés, ¿no? Por saquear más que nada al pueblo mexicano, ¿verdad? Y pues bueno, ya con todo esto que pues han señalado ustedes, ¿verdad? En este momentito que me ausenté, y que es importante, ¿no? Conocer ahora nuestra conciencia como pueblo mexicano, ¿no? Nuestra identidad, ¿no? Resignificar nuestra conciencia nacional y nuestra identidad nacional, ¿no? Creo que es bastante interesante que resignifiquemos a partir de estos dos grandes eventos de nuestra historia como tal,
que resignifiquemos pues estas ideas, ¿no? Esta idea de la identidad nacional. Sí, claro, y a lo mejor le dice Adán, me voy a poner el punto de víctima, ¿no? Déjalo aprovecho. Pero sí es importante también en la parte, me llamó mucho la atención lo que usted decía, ¿no? O sea, hubo la reforma educativa y seguimos con esta misma tendencia. Entonces, mientras no juntemos estas dos chispitas, tanto el que la imparte, que sepa que por ejemplo, yo como profesor no tengo que heredarle al alumno este odio hacia lo que nos hicieron. Eso implica mucho, y también implica mucho que tiene que ponerle de su parte al hacerle ver o hacer esta fusión para que también él se sienta grande y que no sigamos con esa menospreciarnos ante es que son de España, es que tienen mayor intelecto, es que son del viejo mundo y ya son mejores que nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos una ardua tarea en empezar con estas nuevas generaciones a fomentar, a unir, a saber fusionar, a querer uno tanto como querer el otro, porque gracias a eso pues es lo que hay, es lo que somos, no podemos quitarnos ni uno ni otro, ¿no? Entonces es lo que hay y sobre eso habría que partir, pero afianzando estas dos ideas. Hubo un malentendido, la regó uno, la regó otro, no sé, ¿no? Dentro de su didáctica o su manera de enseñar, sí tendríamos que hacer esa fusión vuelvo a repetir, para crear esa otra o que le dé o que se vaya vislumbrando esa identidad, ¿no? Porque tenemos ese gran problema. Cuando yo empecé a ver esas situaciones, pues, eran hace como 10 años y yo creo que ya veía más y situaciones más arraigadas que no prestaba atención. Entonces, ante esto, estoy con ustedes, hay que buscar esa identidad, planteándosela con una educación más sana. Exactamente, esa parte educativa posterior pues se ha visto muy, muy tocada, se ha visto muy, pues muy manoseada, vaya, por el sentido mismo del querer acomodar a un beneficio particular algo de lo que se le pueda sacar provecho. Y lo hemos visto tal cual ahorita en pues en los mensajes que se han visto políticamente hablando desde el gobierno, desde la presidencia de la República, con la reinscripción de los libros de texto, ¿ya? Con la cuestión del cambiar los libros de texto. Entonces, pues la pregunta sería, ¿qué buscamos con cambiar cosas de los libros de texto, ¿no? ¿Qué se pretende a largo plazo, quitar o reformar ideas que ya se han venido manifestando desde el principio? Pues solamente hay dos caminos: o fomentar todavía más un odio desmedido ideológico, o buscar la contraparte, que pues bueno, como están las circunstancias, pues buscar la contraparte no creo, sería yo creo que la otra circunstancia en sus manifestaciones varias, ¿no? Y esta circunstancia también nos orilla a pensar de que el tiempo se va rapidísimo, y el mismo tiempo en sus posteriores descendencias, ¿verdad? Que vengan y estudien, pues van a ir adquiriendo estas cosas y se van a ir olvidando las otras. Entonces es el proceso histórico que en muchas ocasiones se manifiesta de una manera política. Hablamos bien, lo has dicho bien. A veces es muy difícil que como docente, como profesor, quieras transmitir algo y no lo dejes de transmitir con la emoción que te inunda, sea negativa o positiva, ¿verdad? O sea, épocas, nombres, personajes, lo que sea, lo transmites. Si te gusta, hasta sonríes cuando lo nombras, ¿no? Y te lo captan los muchachos. Pero en cambio, si es todo lo contrario, pues luego hasta también se lo graban y hasta te preguntan por qué. Y ahí perpetuamos y seguimos perpetuando a lo mejor lo que no queríamos que se diera, o lo que no queríamos que se siguiera, ¿no? Y es muy, pues muy triste o muy difícil, pero siempre se va a estar dando.
Sí, 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 Así sí. es. Y otra situación, por ejemplo, en este aspecto, ¿verdad? Que señalas y que ya en una emisión más, allí lo comentábamos, mi querido Mares, en este aspecto de reestructurar los libros de historia y demás, pues la pregunta seguiría allí estando latente. ¿Cuál es la verdadera historia de México? ¿Verdad? Por estos intereses políticos que se siguen, por estas ideologías de responder a ciertas necesidades, ¿verdad? Gubernamentales o estatales, ¿no? Y eso pues aún vuelve todavía más confusa, pues la historia de nuestro país, ¿no? En este cambio de versiones, en este cambio de enfatizar más ciertas ideologías, ciertos personajes, creo que pues esto hace pues un desbarajuste, ¿no? Y un revoltijo de todo eh, para decir, esta es la realidad, esta es la verdad, ¿no? Y creo que dentro del papel de la filosofía, pues bueno, de hecho está, ¿no? La filosofía de la historia, tratar de encaminar, de concientizar hacia dónde pudo haber sido el rumbo histórico de México bajo pues una interpretación prudente, ¿verdad? Sin exagerar y caer en los radicalismos, ¿verdad? Como bien lo han señalado ustedes. Sí, claro. Efectivamente. Perdón. Adelante, maestro. Bueno, es que me viene a la mente y incluso, o sea, lo acepto de mi parte. Recuerdo cuando me metía, cuando estaba haciendo mi tesina, o sea, recuerdo el sentimiento que a mí me daba y créanme que cuando yo platico sobre esto con mis alumnos, me cuesta mucho, sí, me cuesta mucho en no palpar ese tal vez sentimiento lastimoso que no sirve para nada y he llegado a esa conclusión, ¿no? O sea, hay que y darle más la visión de, miren, esto era lo que había, esto es lo que hay y ya ahora sí que vayan concluyendo. Desgraciadamente, pues, no nos, a veces no lo alcanza uno a generar o ¿cómo me explico? A llegar al objetivo, pues. Entonces, lo que sí, diría yo, y sé que mi palabra no tiene voz ni voto, pero sí tendría que tomarse en cuenta y no decir nada más 2, 3 páginas, se habla de, sino también conocernos y eso nos lleve a algo. Sé que ahorita, perdón, como que estoy cantinfleando porque no estoy diciendo nada. Vamos, es que les digo, me vienen muchas ideas, así como que todavía choco yo en esta, les soy sincero, yo todavía choco en este caminar, en este ver, y esto, tengamos en cuenta que no buscar, bueno, cuando los que nos dedicamos a eso, no jugar a la doble moral, ¿no? Como lo habíamos comentado en un principio, son mis raíces, los debo de tratar bien. Como ya lo dijeron, no abusar de ellos políticamente con un fin. O sea, sí podría reinscribirse, y ya lo dijo bien mi estimado Jorge, pero ¿cuál sería el fin? Ahí habría que ver el historiador que se encargue de esto, qué fin le daría. Efectivamente, yo ahí, yo ya agrego precisamente ese gusto por la etapa. Se me hace esta etapa más comprensible todavía que la de las culturas. Bueno, ahorita que haces los comentarios precisamente de cuestiones pasadas, se me hace a mí más fácil entender a partir de aquí la historia de México que a partir de las culturas. Y no las hago menos, sino que desde el momento en el cual se me enseñó la historia, pues no, o sea, a lo mejor implicó mucho el gusto por esta etapa y no como que el meterse de lleno a la primera etapa, que pues son las culturas, vaya. Entonces yo no recuerdo en realidad a mis maestros con un gusto, con un aprecio precisamente por esta etapa. Y yo tengo recuerdos a partir de la etapa de la conquista en adelante.
Y es bien curioso porque eso también yo lo llevé a la tesina en su momento, precisamente con la identidad nacional, con la identidad nacional en José Vasconcelos, y todos los recuerdos que yo tengo precisamente son de la conquista en adelante. O sea, pues a lo mejor, no sé, sería de mis maestros, sería de mí por no meterme primeramente de lleno al estudio concienzudo del inicio de los orígenes, del génesis de México, pero obviamente es una parte fundamental que se entiende a la luz de un estudio filosófico español, ¿verdad? Precisamente atendiendo al más inmediato, al padre Garibay, al padre, sí, Ángel María Garibay Quintana, y a Miguel León Portilla, ¿no? Y desde esto, pues bueno, yo agrego ahí la frase de Vasconcelos, ¿no? Que dice que el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tenochtitlán, no, Tlatelolco, en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, sino fue el doloroso nacimiento de México, no, que es el México de hoy. Eso sí, sería, claro, en general, pues como que la idea principal, mía personal. Sí, claro. Y ahí, déjate, voy en contra. Sí, verdad que ya sabes que los que escriben la historia, pues son los que tienen la visión, o que, por ejemplo, no dices tú, la caída de y la noche triste, porque si lo hubieran escrito los otros, sí, entonces no, sí es... Y pues tenemos ahí precisamente el cambio histórico, ya lo vimos, el árbol de la noche victoriosa. Sí. El árbol de la noche victoriosa, ¿verdad? Que recientemente le cambiaron el nombre. Decimos, bueno, pues ¿dónde jalamos, pues? Sí, la tenemos complicada, la verdad. Sí. Está complicada. Sí, y por ahí me acuerdo haber visto un comentario que dijeron, bueno, entonces, ¿fue invasión o fue conquista? Y para conquistar, pues se requiere sometimiento. Y en ese sometimiento, pues hubo una parte. No fue, vamos a decirlo, todo. ¿Por qué? Porque todavía están esas partes, estas etnias que todavía se encuentran por ahí. Entonces, si ellas se hubieran adherido a lo que ahorita nosotros estamos viviendo, si hubiese sido una conquista. ¿Fue una invasión? Sí pudo haber sido una invasión en el sentido de quitar y venir a poner. O sea, pero es de las dos formas. Se dice que hubo, se dice que se refleja que no hay, y se invade, pero aquí ya sería como que ponerle ese sesgo personal a cada uno, qué finalidad buscas, ¿no? Vamos, habría otra pregunta de fondo para poder inmiscuirse en ese tema. Exactamente, ¿no? Y pues esto, pues se ve, ¿no? Se refleja por todas estas directrices políticas. Y bien, como lo señalabas, Mares, en este sentido, resignificar también el papel del historiador, que él tiene esta responsabilidad precisamente de esclarecer todos estos aspectos, ¿no? Dentro de la historia, dentro de nuestra historia nacional, y que de alguna manera pues comprender todas las alternativas. No sabemos qué pudo haber pasado si hubieran venido de otros países, si no nos hubieran, si no hubieran llegado los españoles. Esto es algo cierto, ¿verdad? Lo único que podemos generar serían teorías, ideas, supuestos, ¿verdad? Pero como bien señalan, ¿no? Esto es lo que nos tocó vivir, esto es lo que tenemos, y sobre esto, bueno, pues prácticamente afrontar nuestra realidad y nuestra identidad, pues nacional. Y bueno, queridos amigos, bueno, si me permites ahí nada más para... Sí. Si me permites, fíjate que hace unos días estaba reflexionando esta parte, nada más ya con esto cierro, ya. Muchas veces nosotros como adultos queremos hacerle ver a los niños, no, es que esto es la verdad, es que esto es lo que pasó, no, es que la historia está muy sesgada, ¿no? Pero reflexionando es que, y volviendo a orígenes de la filosofía, ¿no? Necesitan de ese mito a logos. Necesitamos esos mitos para poder tener esos ideales,
para poder tener ese fin, ¿no? Porque si le quitamos bueno, a lo mejor si nos dan la verdad como tal, no vamos a tener la capacidad de poder contenerla o saber qué hacer con ella. Entonces, sí es importante tener en cuenta que bueno, es que me viene a la mente cuando que me decían que Cristóbal, recuerdo cuando estaba en primaria, ¿no? Es que Cristóbal Colón vino en sus barcos y ay, yo me lo imaginaba y hasta dibujé los barquitos, ¿no? A ver, vamos a hacer un mural de los dibujos que hicieron, ¿no? Y ahí estaban mis barquitos, recuerdo eso. Entonces necesitamos esa parte mítica para poder darle también sentido a nuestra vida. Si es como dices, Gasca, ese historiador que se la quiera chutar, tiene harta chamba. Así es, así es. Y bueno, pues a manera de conclusión, pues vamos a ir cerrando pues estas ideas, eh, pues prácticamente, ¿verdad? Para que esto pues tenga pues tenga este fruto, ¿verdad? Bastante interesante, sobre pues estos dos grandes acontecimientos, ¿no? Que creo yo ya hemos hablado, ya hemos abordado estos aspectos, ¿verdad? Que aquí por experiencias, ¿verdad? De tesis, de elementos, pues podemos compartir, ¿no? Entonces, mi querido Adancito, una especie de conclusión que nos quieras compartir. Pues simplemente, a grandes rasgos, yo creo que es necesaria la imparcialidad, primeramente. La imparcialidad, no importa que sean 5, 7, 10 libros, no importa que sean muchos libros, pero el punto es, yo creo que rescatar la imparcialidad para no quedarnos sesgados y pasar pues lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Es que tiene que ser lo que yo digo porque así es y no va a cambiar, sino yo creo que alimentar precisamente el intelecto individual sobre este tema, en particular en este tema, que es yo creo que uno de los más complicados de tratar, más amplios, más difíciles. En primera, la imparcialidad, y en segunda, yo creo que la conquista, al igual que se mencionaba en algún momento, en alguna ocasión, por aquí también en algunas ideas, pues a lo mejor si lo vemos del lado de la casualidad, tenía que haber sido así, tenían que haber llegado los españoles y no haber llegado otros, y haberse conformado la historia que se construyó. Bien lo mencionabas hace un momento, ¿no? A lo mejor pudieran haber venido los ingleses, que eran expertos en no mezclarse con las nativas y con los nativos, relegarlos, orillarlos y en su momento exterminarlos. Entonces a lo mejor ahí fuera otra situación, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, tuvo que suceder como tal, tenemos frutos como tal y yo creo que hay que ser agradecidos con la historia misma, ¿no? O sea, con el proceso que se construyó. Y ahora el problema, pues ya no es el pasado, sino el problema es lo que viene. Pero sin embargo, no dejar de lado el pasado mismo, ya que es lo que nos constituyó y lo que nos sigue constituyendo como una base firme y sólida de lo que somos como nación mexicana, ¿no? La unidad, la identidad y precisamente las tradiciones y costumbres que están ahí entrometidas en la identidad y en lo que somos, ¿no? Lo que nos hace y lo que nos reconoce como mexicanos. Muy bien, Adam, por compartirnos, mi querido Mares. Antes de pasar a tu conclusión, por aquí ya tenemos el club de fans, ¿verdad? Allí contigo, ¿verdad? Qué bueno que tengamos el club de fans, ¿verdad? Por ahí en los comentarios, ¿verdad? Ahorita te los ponemos. Allí Jesús Mora Sánchez dice, el Mares todo padrote, ¿verdad? Está bien, allí que compartan allí, que comenten, ¿verdad?
Un saludo acá, Chucho es todo un químico, mis respetos, es un maestro, un profesor, no, tiene un gran potencial, no sé por qué no le han dado el honoris causa. Bueno, ¿verdad? fíjate que, bueno, ya me adentro a lo que me ibas a aventar, Gasca. Eh, yo creo que sí, bueno, dentro de mi perspectiva, sí hay que reivindicar algo. Y algo que es muy característico, o vamos, que tenemos el sello desde tanto de un lado como de otro. Es la parte religiosa. Y no en un sentido de que tengas que seguir a esa, a este o aquel, o todas aquellas variaciones que se vienen dando, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que somos, de ambas partes somos muy religiosos. Tenemos esa, uh, pues esa herencia. Y desde mi punto de vista es que si no reivindicamos y somos coherentes ante esas creencias que llevemos, no manejarnos en esa doble moral. Puedo entender también que puede ser por chiste, pero ya a la hora de los catorrazos, lo digo así como esos tipos santos, ¿no? Que viva Cristo Rey y ya te están cortando el cuello. O sea, si no somos así de radicales, de religiosos, va a ser complicado, este, va a ser complicado encontrar o asentar esa identidad que hemos venido dando. Sí, ya en su momento, hace 10 años aproximadamente, yo intenté darle esa definición y ahorita intenté darle otra, ya ven que me las gasto solo. Pero sí, ahorita reflexionando, viendo esto, necesitamos reivindicar eso. Somos religiosos, nos guste o no, por ambas herencias, y no aceptamos ni uno y no aceptamos ni el otro, y jugamos, estamos en esa zozobra que hoy voy a que me lean las cartas, hoy voy a que con el chamán a que me baile, y hoy voy a perdóname virgencita y aquí me lo tatúo aquí, perdóname virgencita, te amo. Así no hay esa coherencia mmm, en herencia, va a ser, considero que va a ser complicado. No sé si me alcanzo a explicar. En herencia. Así es, Mares. No sé si me alcanzo a explicar. Sí, sí, sí. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ok, y bueno, pues decir, ¿verdad? Que decir en este aspecto, bueno, pues que nuestra audiencia pues tiene la última palabra, ¿verdad? En cuestión de estos temas muy polémicos, sobre todo en estas versiones históricas. Nosotros solamente compartimos lo que pensamos a partir de lo que hemos leído, de lo que hemos tomado dentro de nuestra formación, pero pues usted tiene la última palabra. Lo que sí es importante tener pues esta identidad, resignificar nuestra historia para pues tener esa capacidad crítica, tener esa capacidad reflexiva y esa conciencia, ¿verdad? Que nos hace falta, ¿no? Esa conciencia nacional, esa conciencia política, esa conciencia económica, en el sentido de entrarle pues también a los catorrazos, ¿verdad? En este aspecto de la identidad, ¿no? Y de formar pues una unión entre el pueblo mexicano pues para sacar adelante pues a nuestro propio país, ¿no? Que dentro de la historia pues también ha sido, pues no le ha tocado una muy buena historia a nuestro país, ¿verdad? Muy golpeada, pero creo que nosotros por medio de estos temas, de estas reflexiones, podemos invitar aquí a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a generar pues precisamente pues ese cambio para hacer pues un país pues cada día mejor. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, mi querido Jesús Mares,
mi querido Adán, su tiempo, su espacio, dentro de sus agendas bastante apretadas, ¿verdad? Un gustazo el compartir este momento, este espacio, pues con todos ustedes. No, pues estoy muy contento yo por esta invitación y como decía en el principio, pues ojalá que también cuando se pueda, pues aquí que te decidas llamarme, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Sí, 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 claro, Y claro. igualmente, amigas, muchas gracias por la invitación. Adán, un gusto compartir estos espacios contigo también y por compartir esa parte de tu punto de vista. Sí, no cabe duda que mi respeto, sí, conforme más los conozco, más los respeto, sí, y gracias por el espacio y por dejar hablar lo que eras que uno piensa y hace y dice. No, pues de aquí la idea es crecer y pues también muy, muy curioso porque pues bueno, tomando en cuenta que yo revisé por ahí tu tesina, pues se me hizo interesante en su momento. Porque a mí me gustaba andar muy, muy, muy de chismoso ahí revisando tesinas. Y precisamente la tuve que revisar para poder conversar Hasta te algunas citó, tesis Mares, que te tenía. citó en su tesina, Adán te citó, Ya estás Ahora transmitiendo, mi Mares, verás. ya podemos darnos ese lujo de, no, De ya vas sentirme dejando corriente, reconocido. amigo, ya vas dejando corriente. No, sí, No, y se me hizo muy interesante y sobre todo, pues bueno, dije, en algún momento he de coincidir con Jesús Mares y ahí se dio muchas la gracias. oportunidad. Muchas gracias, Adán. Sí, No, pues, fíjate que en ese momento, pues sí, era hueso colorado, hueso colorado. Conforme uno va creciendo, pues hay como que se va componiendo. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. muy agradecido. Bueno, entre comillas, ¿no? Entre comillas, yo creo que sí hay cosas que se componen, hay cosas otras que no, ¿no? Tiene razón, migas, tiene razón. Hay veces que vamos en picada. Sí, eso sí es cierto. No. Diría el dicho popular, chulos viejos, ¿verdad? Chulos viejos. Bueno, pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de allí que compartieron esa transmisión. Los invitamos a que allí en sus comentarios nos dejen qué temitas les gustaría que tratemos, ¿verdad? Qué temas les gustaría que tratemos en otras emisiones. Y bueno, pues para eso es este espacio, ¿no? Para compartir el conocimiento, compartir nuestra experiencia, pasar un rato de relajo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que por allí, en una honorable institución, por allí nos topamos alguna vez, ¿verdad? Yo creo que estaría bueno hacer una emisión de las patoaventuras en aquella Honorable se diría en un institución. pasaje no bíblico, en aquel, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y los invitamos al próximo viernes, ¿verdad? En nuestra siguiente emisión, ¿verdad? Que estén allí al pendientes de nuestras noches filosóficas. Y bueno, pues no sé si quieran mandar algún saludo, aprovechando ahorita aquí los minutos de fama. Pues bueno, a todos aquellos que nos escuchen y si llegan a escuchar alumnos míos, ya tienen un punto registrado. Bueno, más eso. Pues, Sí, pues que dejen allí su comentario, ¿no? Yo soy alumno del profe Adán, ¿no? Sí, tienen que dejar evidencia. Sí, tienen que dejar evidencia por aquello de las dudas. Pues un saludo a todos los que nos estén viendo y gracias por su espacio y su tiempo. Gas, nuevamente, una vez más. Gracias, Adán. Muchas gracias. Agradecidos. Bueno, pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia aquí que nos acompañó. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, ¿verdad? Los seguimos invitando a que sintonicen
en nuestra próxima emisión. Y pues un honor compartir el conocimiento con ustedes. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.